¿Cómo están? ¿Todos muy bien? Los puntos, ahí tenemos Pergamino, tenemos Esperanza Santa Fe, tenemos Rafaela, Ramiro ahí en Pupi, Piedra Buena y ahí Leo en Chimbas. Esperen que no nos estamos viendo bien. Ahí voy a poner un zoom. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por conectarse, como ustedes siempre están ahí los miércoles conectados para este ciclo que nos da Cedronari. Para nosotros es súper importante que ustedes estén, si no, como digo siempre, no podríamos hacer nuestro trabajo. Bueno, y ahora les voy a presentar las dos, una ya la conocen, que estuvo hace 2 semanas hablando del tema de los paradigmas con el licenciado Gregory, sí. Y bueno, hoy tenemos también a Luciana. Así que ellas se van a presentar, les van a contar un poco qué hacen y cuál es la temática que nos tienen preparada para hoy dentro de lo que es el ciclo. La idea es que durante toda la videoconferencia ellas vayan charlando y sea como un diálogo y entre todos construyamos el conocimiento. O sea, que cada uno vaya aportando y de la mejor manera posible. Ahora les pedimos que tengan silenciado el micrófono, y cuando vayan a hablar que lo activen. Así que el teléfono. Bueno, ahí les dejo ¿Se presenta primero Luciana? Paso. Bueno. Dale. Hola, buenos días a todos. Bueno, es mi primera videoconferencia en el punto digital. Yo soy psicóloga de la Dirección Nacional de Capacitación. Y bueno, junto a mi compañera Norma, que ya estuvo aquí, vamos a charlar un poco de lo que son los dispositivos asistenciales en el abordaje de los consumos problemáticos. Y la idea realmente, como dijo Mariana, es que sea un diálogo, una charla, así que construir todos alguna idea de cuáles son los mejores abordajes para los consumos problemáticos. Les voy a pedir disculpen a Funes si puede silenciar el micrófono, porque lo tiene prendido. Las chicas de Funes, que son espléndidas, las 4 mujeres. Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, no, simplemente ahora charlamos, pero le doy la palabra a mi compañera Norma. Ya estamos con nuestro Power, ¿no? Sí. Bueno, sí. Hago una presentación. Bueno, yo soy Norma Aidar, ya estuve la otra vez, estoy hace muchos años en la Secretaría, estuve primero en asistencia y ahora estoy en capacitación, así que bueno, vamos a hablar de un tema bastante conocido para mí, ¿no? Que estuve muchos años dedicándole. Yo quería hacer un repaso de las charlitas. Yo les voy a pedir un favor. ¿Ustedes están viendo un PowerPoint en pantalla? ¿Un PPT? Genial. Nosotros hay una realidad. Nosotros. Acerca el micrófono. Dale. No se escucha. ¿Yo me acerco? Sí. O no sé, fíjense cómo es, pero. Nosotros estamos. ¿Escuchamos? Sí se escucha, pero bajito. Muy bajito. Bueno, esperen que el volumen de acá está el máximo. Miren, ellos lo están viendo, nosotros sí. No. Porque hubo un problema, o sea, ellos lo ven, lo que esto de acá. Perfecto. Así que lo van pasando por acá, que tienen el mouse, si quieren ir. Yo diría un poco, repasar, si querés, pasarlo vos, donde están los puntos que ya veníamos hablando. Bueno, hoy vamos a hablar de los dispositivos de atención de consumos problemáticos, ¿no? Que es un tema bastante difícil en el sentido que, bueno, ahí nos encontramos con las oportunidades y las falencias, digamos, ¿no? Que tiene el sistema tal vez para muchas cosas que tenemos que encarar, ¿no? Si ahí hay psicólogos o hay gente que se dedica a la clínica o a la práctica, me va a entender. Bueno, tuvimos conferencias anteriores. Yo quiero un poco solamente nombrar estos temas para que sepan de lo que no vamos a hablar de forma directa y profunda, porque ya lo hemos hecho. Es la introducción en los consumos problemáticos, que ya lo han dado. También han dado la construcción del consumo problemático y la medicalización de la vida cotidiana. Los derechos, habló de los derechos la doctora Valenti, digamos, todos los aspectos de la ley de salud mental. Después hablaron, ahora estamos nosotros, hablamos de abordajes sobre consumos problemáticos. También estuvo la licenciada D'Angelo dando intervenciones con familia, ¿no? Sí. Entonces un poco ya tienen un aspecto general, desde la ley, desde los paradigmas, desde lo que significa la familia, o sea que tenemos un pantallazo bastante amplio para poder entrar en abordajes. El objetivo de hoy, que está apareciendo acá en Punto Digital,
es conocer los dispositivos de atención para el abordaje de los consumos problemáticos. Y esto es lo que nos vamos a dedicar plenamente. ¿Qué sería útil para todos, ¿no? Para todos los que estamos en la práctica? Que pensemos en situaciones clínicas, en situaciones que, digamos, desafíos que nos hemos encontrado, situaciones difíciles para que podamos pensar entre todos. Entonces, vamos a hacer interrupciones seguramente, como acá nos han dicho, y que las vas a pautar vos, que sos acá la anfitriona. Y lo que yo les pediría es que vayan pensando en esas dificultades, en esas cuestiones que uno dice, bueno, me encuentro con ciertas incongruencias, falencias, ¿no? Como para poder pensarlas, no quiere decir que las vayamos a solucionar, pero sí me parece bueno consensuar cómo va la clínica en los diferentes puntos del país, ¿sí? Yo tuve oportunidad de viajar mucho por el interior cuando estaba en asistencia, porque estuve en auditoría, entonces conozco, digamos, muchas de las modalidades de distintos puntos, no de todos, pero de algunos puntos, ¿sí? Ahora mi compañera va a hacer una introducción preciosísima, que ella la sabe hacer muy bien, sobre lo que le pasa a las personas con consumos problemáticos y a su entorno, seguramente. Bien. Y después seguimos. Bueno, después de esta propaganda que me hizo, espero estar a la altura. La idea es, antes de nombrar, digamos, mencionar las distintas ofertas asistenciales que hay, los distintos dispositivos, es poder poner una mirada reflexiva sobre la problemática en sí, para después poder, digamos, con toda la complejidad que tiene la problemática, para después, digamos, poder evaluar o reflexionar sobre los distintos dispositivos que hay y cuáles son más pertinentes para ciertas situaciones. Entonces, por eso la idea es poder mencionar algunos de los conceptos que se trabajaron antes, como Norma hizo referencia a las videoconferencias anteriores, porque para poder pensar los dispositivos tenemos que pensar primero en cómo construimos el problema, digamos, de los consumos problemáticos. Esto es esencial. Y vamos a tomar algunas cuestiones. Una son los modelos, ¿no? Cómo desde una mirada más abstencionista y prevencionista se han visto, digamos, una serie de dispositivos teniendo en cuenta esta posición, y cómo también a lo largo del tiempo empezaron a, bueno, también a tener algunas presencia en la Argentina también los dispositivos de reducción de riesgos y daños, que son estrategias intermedias, estrategias que, digamos, no ven el abstencionismo como el objetivo central de los tratamientos. Entonces, vamos a ver un poco estas dos miradas sobre los consumos, y también vamos a ver cómo el marco normativo, la ley de salud mental fundamentalmente, y la ley de derechos del paciente también propone un cambio de paradigma en lo que son los dispositivos asistenciales. Pero antes de esto, que ya es mucho, quería un poco reflexionar sobre la palabra dispositivo, sobre cómo se define un dispositivo. ¿Quieres que pongamos Dale. Todo este material, como siempre, obviamente se los voy a ellos no enviar. les está apareciendo. A ellos les está apareciendo. Sí. Ya está, Ellos, les está apareciendo. ellos, Bueno. nosotros no lo vemos hoy como siempre que lo vemos Bueno, nosotros pero de si acá, ellos no. les aparece, ellos es lo más importante. Pero igual voy a leer Dale. una definición de dispositivo para que pensemos un poco después en nuestros dispositivos asistenciales. Un dispositivo refiere a un conjunto heterogéneo que incluye discursos, leyes, medidas administrativas, instalaciones arquitectónicas, proposiciones científicas, filosóficas, lo dicho y lo no dicho. El dispositivo es lo que une todos esos elementos. Esto me parece que es de interés para pensar en los dispositivos asistenciales, porque es una concepción bastante amplia de dispositivo. El dispositivo, digamos, no solo son las prácticas que nosotros podemos ver en un edificio determinado, en una localización, digamos, concreta, sino también es todo lo que subyace, todo lo que no se dice, todo lo que podemos pensar de esas prácticas. Entonces, lo importante para nosotros hoy es poder reflexionar sobre lo que se desprende de esas prácticas en cuanto a los posicionamientos que tienen los profesionales que trabajan en el abordaje
de los consumos problemáticos. Entendiendo también que el dispositivo ya es una complejidad porque integra un montón de elementos y el tema nuestro específico de los consumos problemáticos también importa una complejidad, porque una de las definiciones, digamos, primeras de las que tenemos que partir para hablar de los dispositivos es la definición o la mirada sobre los consumos problemáticos. Definimos a los consumos como una problemática compleja, heterogénea, multicausal, multidimensional, y esto, digamos, es importante porque sostener esta complejidad, que es lo que proponemos, digamos, sostener la mirada compleja. Bueno. Perdón, Javier, Funes de vuelta se activó el micrófono de Funes. Esta te va a servir, me parece. A ver, alguien dijo chau chicas, que se activó. No, Funes no es, la estoy culpando y no son. Como para que quede algo de fondo. A ver, ¿quién es? Alguien que dijo que tiene activado el micrófono. A ver. Chicos, ¿se fijan si hay un... sí, Piedrabuena, ¿podría silenciar el micrófono? Listo. Gracias. Bueno, yo no sé si están viendo un poco la diapositiva que acompaña en esta caracterización de los consumos problemáticos. Decíamos que lo pensamos desde un modelo multidimensional, integral. Entonces pensamos los consumos como multicausal, heterogéneos, y también todos estos fenómenos, digamos, que son muy distintos, digamos, hay muchos tipos de consumo, se singularizan en una persona en particular. Que el otro tema importante es ver qué sentido le da la persona, el sujeto, a esas prácticas de consumo. Entonces, ahí en el esquemita que tenemos, este modelo integral, está el sujeto, el contexto, la sustancia, en donde, digamos, la mirada está puesta desde el sujeto, desde un sujeto de derecho, y desde un sujeto que es el que nos dice, digamos, cuál es el sentido de ese consumo en su vida. Esto es importante sostenerlo porque me parece que lo tenemos que retomar a la hora de pensar en los distintos dispositivos y abordajes. Entonces, y otro tema, digamos, que vamos a también incorporar, que ahí se ve abajo como último de las características, es la intersectorialidad. ¿Por qué lo incorporamos también? Porque este fenómeno de los consumos, como comprende, digamos, un montón de dimensiones sociales, si nosotros pensamos los dispositivos solamente desde lo sanitario, son dispositivos que la verdad no nos van a dar respuesta a lo que es la problemática. Entonces, digamos, el dispositivo también tiene que poder pensar desde lo intersectorial. La famosa reinserción de una persona, bueno, comprende lo habitacional, lo laboral, lo educacional. Entonces, bueno, un dispositivo tiene que poder pensar en esas dimensiones. Por eso decimos, bueno, lo asistencial solo desde lo sanitario nos queda corto. ¿Querés? Me pasó la voz. Igual tengo mucho para decir, pero digo, la idea es que charlemos nosotros sí, también. A mí lo que más me resultaría importante comentarles acá a todos los compañeros, porque todos estamos preocupados por lo mismo, es esto que dijiste del sujeto. Yo profundizaría un poco más en el sujeto y en lo que tenemos que escuchar de esa persona cuando se acerca a una consulta o no se acerca a una consulta, lo que entendemos nosotros propiamente por una consulta, nos toca la puerta del consultorio, ¿no? Cuando hay una demanda, cuando nosotros vemos que hay algo, que hay un problema, que tenemos que escuchar, sea donde nos toque, digamos, ¿no? Yo creo que si hay algo que hemos conquistado últimamente es que la mirada un poco es mucho más amplia y que estamos mirando en distintos lugares. Estamos mirando en una escuela, en un club, estamos mirando en una sociedad de fomento, estamos mirando el problema del otro de otra manera.
Bien. Entonces, yo quería que me hablaras del sujeto sufriente, que yo te escuché tantas veces. Quiero compartirlo con los compañeros de aula. Un poco la idea es hacer foco cada vez más en los consumos problemáticos, y eso implica hablar del sujeto. ¿Cuáles son las particularidades, digamos, de este sujeto sufriente, como dice Norma? Es que muchas veces este sujeto, que nosotros sabemos que los consumos problemáticos, la palabra lo dice, tienen realmente un nivel de sufrimiento a veces muy grande, no siempre la persona que está consumiendo registra ese malestar. Entonces, nosotros nos encontramos con una situación que es paradójica en relación a los consumos, digamos, que el consumo tiene una dimensión de remedio y una dimensión de veneno. Todas las sustancias lo tienen, pero cuando pensamos, por ejemplo, en los psicofármacos se nos hace más claro, ¿no? En un psicofármaco, mucha gente comienza a tomarlos recetados, controlado por un médico, y luego se hace un hábito, se hace una situación de dependencia en su vida. Entonces, esto que comenzó siendo un remedio pasa claramente a ser un veneno. Entonces, está muy interesante, ¿eh? Sí. Debo decirlo. La temperatura. ¿Por qué es importante, digamos, esto de ir ampliando la problemática si vamos a hablar de dispositivos? Porque todas estas cuestiones, todas estas características tienen que ser tomadas en cuenta. Hay que pensar en qué momento está la persona cuando se acerca a un dispositivo. Entonces, digamos, este sufrimiento no siempre es un sufrimiento sentido por la persona. Explícito, exactamente. El otro tema, Norma habló de demanda. Bueno, nosotros tenemos una situación que muchas veces la gente que se acerca a un tratamiento no tiene una demanda en relación a preguntarse por su padecimiento. Eso hay que crearlo, eso hay que generarlo, quizá con tiempo dentro de ese dispositivo. Entonces, esto de pensarnos cuál es la relación de la persona y cuál es el sentido que le da en ese momento que accede y que se encuentra con un dispositivo, para que poder hacerle una propuesta que la persona pueda alojarse en esa propuesta, es importante ver, bueno, está en un momento en donde ese recurso del consumo es un remedio o es una enfermedad, porque a veces es traído por otros, ¿no? Entonces, es diferente. Cuando es traído por otros, quizá hay que empezar a trabajar, digamos, mucho con la familia, con ese entorno, y hay que darle tiempo. A las personas hay que darles tiempo. Entonces, con esto incorporamos otro elemento. Estamos hablando de la multicausalidad, multidimensionalidad, integralidad. Vamos a ir sumando características. Heterogeneidad, singularidad, que es esto de pensar, digamos, en qué momento está esa persona en relación a la sustancia. Pero otro tema que es incorporar la idea de proceso, ¿no? Y esto es importante. Las personas que tienen una situación de consumo problemático, el problema no empieza con el día que empiezan a consumir, empieza mucho antes. Empieza en una trama de su vida donde hay vínculos, donde hay inserciones a distintos lugares, donde hay un proyecto más o menos fuerte, donde hay más o menos situaciones afectivas estables. El consumo, digamos, esa historia del consumo empieza antes que la persona empiece a consumir. Empieza en esa historia de vulnerabilidades, de conflictos, porque todos los tenemos, digamos, pero que en esa historia de conflictos una persona encuentra el consumo como un modo, ¿no?, de responder frente a esos conflictos. Entonces, si pensamos que una persona recorre un largo camino hasta llegar al consumo, también tenemos que pensar que el camino de vuelta, digamos, el camino o de ida hacia otro lugar cuya respuesta no sea el consumo, también es largo, es un proceso.
Entonces, en este proceso, lo que tenemos que pensar es que hay idas y vueltas, momentos en que una persona puede no consumir y volver a consumir, momentos en que una persona puede estar más estable. En ese proceso que no es lineal, es válido preguntarnos algunas cuestiones porque tienen que ver cómo nos paramos frente a los dispositivos. ¿Qué sentido le damos a un episodio de consumo o a una recaída en un tratamiento? ¿Qué sentido le damos a un abandono de tratamiento? ¿Es un fracaso? ¿Un abandono de tratamiento es un fracaso? ¿Es un fracaso del dispositivo? ¿De la persona que consume? Entonces, la respuesta que nosotros nos demos a todas estas cuestiones también hace al dispositivo, a cómo pensamos el abordaje de los consumos problemáticos. Vos te veo anotando y tenés ganas de decir algo, decilo. Sí, yo tengo ganas de decir tal vez más de lo mismo, pero que me parece que viene bien, digamos, a veces cierta repetición en nosotros, digamos, que nos encargamos de situaciones tan difíciles, ¿no? Acá la compañera habló de que el paciente, yo prefiero decir paciente, hay gente que dice usuarios de servicios. Yo soy de la vieja escuela. Yo soy de la vieja ola donde paciente me parece que tiene una significación muy valiosa, ¿no? Y que no tiene que ver con la pasividad, sino que tiene que ver con el cuidado por el otro. Y el hacerse cargo, ¿no? El hacerse cargo, que no quiere decir que toda la responsabilidad esté en uno, pero hay gran parte de la responsabilidad que está en cómo escuchamos, cómo decidimos, cómo acompañamos, ¿no? Y de eso no nos tenemos que apartar. Cuando hablamos de alojar, es porque estamos hablando de un paciente desalojado, un paciente que va a pérdida de trabajo, a pérdida de escuela, a pérdida de familia, a pérdida del fútbol, a pérdida de ir a bailar, a pérdida de distraerse, porque en vez de distraerse sufre y se agota en su sufrimiento, porque se agota en su consumo, lo consume su consumo. Y todas estas cosas que parecen así banales tienen un grado de profundidad muy significativo cuando uno escucha al otro, a lo que le pasa al otro. Entonces, cuando dice la compañera alojar una demanda, alojar un pedido indirecto, ¿no? Un pedido que realmente no nos está llegando de manera franca y poder detectarlo, es que estamos haciendo mucho cada uno de nosotros, ustedes ahí también, seguramente en sus distintas regiones, ¿no? Cuando uno dice fulano está en esto y hay que tratar de ayudarlo, y no viene el fulano a decirnos yo quiero un tratamiento, y empiezan los espacios de escucha tal vez indirecta, o que pertenezca a diferentes grupos, digamos, recreativos, y se lo va sumando a otros espacios, y eso también es escuchar, y eso también es alojar. No se aloja solamente en un dispositivo convencional, se aloja en cualquier lugar que uno quiera alojar al otro. Eso es lo que yo quería un poco decir, digamos, yo soy un poco así, muy afectiva, ¿no? Me toca mucho la profesión, así que pido disculpas si me voy, exagero un poco la cuestión, pero lo siento así, digamos, después de muchos años de trabajar uno siente que quiere transmitir lo que vivió y que el otro, y compartirlo con otros, ¿no? Y socializarlo. Eso lo quería decir. Y lo otro que quería destacar, que me pareció muy importante que dijiste, es esto que el paciente no viene solo. Hola, ¿cómo estás? Sí, Guillermo, de nuestro compañero de Cedrona. ¿Cómo estás, Guille? El paciente no viene solo. Y ojo que esto hemos incurrido en errores a lo largo de los años. Esto no va cambiando, la posición va creciendo como persona y como profesional. Cuando a veces venía el paciente acompañado de toda la familia, uno decía, no, esperen afuera, vamos a atender al paciente. Después nos fuimos cambiando, por suerte, los profesionales, a través de la experiencia, a través de los fracasos, a través de, digamos, de lo que íbamos observando y lo que íbamos socializando entre nosotros, que cuando viene toda la familia, viene toda la familia. Y si viene el referente del barrio, viene el referente del barrio y entra el referente del barrio. Porque esa es la persona más significativa que tiene
esa persona. Y no hablo de los pibes. Yo hay algo que no estoy muy de acuerdo de hablar de los pibes que consumen. Yo quiero hablar de las personas que consumen, que a veces no son pibes, que son gente más grande. Entonces, personas que consumen y que necesitan al ojo, digamos, como diría acá, parafraseando acá a mi colega. ¿Podés seguir? Bueno, perdón la interrupción. No, por revés. Me parece que está buenísimo Está bueno el aporte. que dialoguemos. Pero yo quería seguir, digamos, dando algunas características de los consumos que tienen que ver con los dispositivos. Ya hablamos esto de que hay sufrimiento, pero también hay una dimensión de placer que hay que tomarla en cuenta. Pero también hay algo constitutivo de la identidad muchas veces en el consumo. Digamos, el consumo de identidad es una de las problemáticas que se conjuga en primera persona, ¿no? Yo soy adicto. Entonces, acá tenemos que tener muy en cuenta esto de lo identitario, porque desde las instituciones, de los abordajes, hay que hacer un doble movimiento. Por un lado, y esto tiene que ver con lo del dar tiempo, lo del proceso que hablábamos antes, porque las instituciones que trabajan con consumos problemáticos muchas veces tienen ese nombre, ¿no? Abordaje, asistencia a los consumos problemáticos, las adicciones, a la drogodependencia, de acuerdo al posicionamiento teórico que tenga esa institución. Pero la persona acude o va respondiendo a ese nombre, ¿no? La institución lo aloja como una persona que se nombra, ¿no? Como adicto. Entonces, en un primer momento, y volvemos al proceso, al tiempo, en un primer momento, eso nosotros lo tenemos que tomar, es una estrategia, hay que alojar a una persona que se identifica con su práctica de consumo, hay otros que les pasa lo mismo, y eso hace que se puedan armar grupos homogéneos, grupos en donde las personas se identifican, a mí me pasa lo mismo, que pueden hablar justamente por eso, porque sienten que hay pares que los comprenden. Entonces, ese primer movimiento es importante, volvemos a la palabra alojar, pero para recibir a alguien con esta problemática. Pero el doble movimiento es que después hay que desidentificar, hay que desarmar el yo también. Hay que pasar del yo también a algo propio, a construir, a que la persona pueda construir su propio recorrido, su propio proyecto de vida. O sea, hay que ir de lo homogéneo, porque a veces el síntoma, el problema, homogeneiza. Somos todos iguales, nos pasa lo mismo, pero después hay que poder identificar lo propio. O sea, esto es la singularidad, que una persona pueda ir de yo también a pensar un proyecto de vida propio en donde la sustancia no sea el eje. Entonces es un doble movimiento. Lo recibimos con ese yo también y después lo desarmamos. Yo también. Y esto es algo, digamos que hay que tener en cuenta, porque esto implica a veces mucho tiempo, muchas etapas, y a veces implica muchos tratamientos. Es decir, una persona muchas veces no se rehabilita en un solo tratamiento. Por eso, volver a preguntar, ¿un abandono de tratamiento es un fracaso? Bueno, es importante sostener estas preguntas. Entonces, la oferta asistencial tiene que ser una oferta muy generosa, porque nosotros vamos a tocar lugares muy sensibles de una persona, si ella quiere, por supuesto, si la persona nos deja que lo acompañemos. Consciente, diría si la doctora Valenti. Consciente, después vamos a hablar un poco también de la ley, pero bueno, vamos a meternos con algo de la identidad, con algo del placer. Entonces la oferta tiene que ser muy atractiva y muy fuerte para que una persona decida quedarse y hacer ese cambio. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esta complejidad, todas estas características de los consumos problemáticos. Y después, quería avisar, porque Sí. ahí están conectados, ¿qué tal? Buen día a todos.
está conectada gente por el canal de YouTube del Punto Digital y están en el chat online, están haciendo preguntas. Cuando ustedes dispongan, yo les hago la pregunta que... Bueno, a ver, si querés... Sí, las vamos. Fernando Amarilla del Punto Digital de Corrientes, que está conectado. Sí. Fernando Amarilla pregunta, ¿cuáles son las causales para llegar a la situación de consumo de la que hablaban? ¿Y cuáles son las vías posibles para salir de esta situación? Bien. Es una pregunta muy abarcativa. Es abarcativa. Gracias. En realidad, vamos a hacer una respuesta un poco general, pero orientadora. Cuando hablamos de multicausalidad, justamente implica que no podemos determinar una sola causa, pero sí desde el modelo integral que nosotros proponemos dentro de la política pública, lo que sí podemos decir es que la sustancia nunca es lo determinante en la problemática de consumo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un montón de causas vinculares, familiares, que tienen que ver con situaciones de identidad, situaciones que tienen que ver con estar pensando en un proceso de salud complejo que implica la dimensión, digamos, social también, histórica. Entonces, cualquiera de estas dimensiones, digamos, puede ser una de las causas, pero hay una multicausalidad. Entonces, justamente lo que nosotros decíamos en función de esta multicausalidad es que un dispositivo, ahora voy a cómo salir, digamos, la segunda parte de la pregunta es cuál es la causa y cómo... ¿Cuáles son las vías posibles para salir de esta situación? Fernando Amarillo. En principio, Fernando, las vías posibles es tomar esta multicausalidad. Por eso hablamos que los dispositivos no solo tienen que dedicarse a que la persona se abstenga de la sustancia, sino todas las cuestiones de su vida, digamos, cómo está con su trabajo, si trabaja, cómo está con su estudio, si está integrado a su grupo de pares, digamos, todo esto tiene que ver con el tratamiento. Esto, en general, uno puede pensar que es más productivo empezar a trabajar con todo lo que subyace al consumo, o sea, todo lo que le pasa en la vida a la persona, y luego poder tomar más francamente su relación con la sustancia, o tomar la relación con la sustancia pero a partir de todo lo que le pasa en su vida. Sí, yo quería agregar que a veces los ponemos al otro como muy distante de nosotros, ¿no? Y la verdad que al otro no le pasan cosas tan distintas de las que nos pasan a nosotros, ¿no? El grado de frustración, la preocupación, digamos, por cómo llegar a fin de mes, o un problema familiar, pero cómo lo vive cada uno. Hay gente que tiene más fortaleza, que tiene más factores protectores, que seguramente en algún momento vamos a hablar, y otras personas que no tienen esos factores protectores, esas situaciones, digamos, de contención a los problemas, alguien que los escuche, que los acompañe, ¿no? Hay familias que, bueno, hay chicos que tienen una familia que consume, que toda la familia consume, entonces, bueno, ¿qué posibilidades tiene, digamos? Pero los problemas son los problemas que tenemos todos agudizados por situaciones donde uno no se siente contenido. En el caso, hablamos de un sujeto que va a pérdida. Un sujeto que va a pérdida es un sujeto que no tiene todas las posibilidades que tal vez tenemos nosotros para salir de ese mal trance, ¿no? La escucha, el acompañamiento, la comprensión, ¿no? Sí, perdón. Hay gente que habla de acumulación de desventajas, ¿no? Exacto. Son personas que tienen una acumulación de desventajas. Está bueno sí, la acumulación de desventajas. Ese ya te lo saco. Ese lo repito yo. Hay que hacerlo circular. Guille, si querés, escuchamos alguna... Sí, Jorge Juanicó, de Marcos Paz, él dice que siempre está en el Punto Digital de Marcos Paz, pero en este momento está desde su casa siguiendo por genial, YouTube, porque o sea, me parecía raro, bien disciplinado. Marcos Paz y lo tenemos siempre. Si lo estás viendo, te mandamos un beso, que es un genio que está siempre. Dice que, hace un comentario en la urgencia: descubrir un allegado para el inicio de la intervención para tramitar un abordaje donde poder incluir al sujeto o brindar herramientas para un mejor sentido en las relaciones. Dice que pertenece al dispositivo de supervisión y monitoreo de jóvenes en conflicto con la ley penal. Sí.
Y es lo que quería comentar él. Ajá, digamos Pero un comentario, no un una comentario, pregunta. claro. Está bien. Es importante pensar que también desde la urgencia se puede trabajar desde la interdisciplina. De hecho, hay muchos servicios, o hay pocos servicios de toxicología, pero el Hospital Fernández, por ejemplo, trabaja de modo interdisciplinario y es interesante pensar. Si bien es cierto, ahí la dimensión de la sustancia cobra más importancia, de todos modos se trabaja desde la interdisciplina, ¿no? Atendiendo a todas las dimensiones, inclusive la urgencia. ¿Algún otro comentario? No, por ahora en este momento no hay ninguno que esté preguntando. Están conectados, pero no hay ninguna pregunta. Hay gente que lo está siguiendo por streaming, o sea, directo del canal, y hay gente que está conectada acá en el punto. Bueno, lo que sí les pedimos a todos los que nos están siguiendo, que vayan pensando en situaciones que nos quieran preguntar o comentar, ¿no?, de su práctica, para que podamos socializar. Bien. Y retomando un poquito más las características, como para avanzar después ya más francamente en los dispositivos, hay otras particularidades que se dan en los consumos problemáticos, es cuando tenemos las llamadas patologías duales o trastornos de comorbilidad psiquiátrica, que acá también hay que tomar en cuenta esta situación porque son situaciones más complejas y que requieren dispositivos especiales. Entonces hay que pensar también en esa persona que tiene una patología dual. Entonces, con estas características vamos un poco avanzando o anticipando algunas observaciones en relación a... Sí, nos hemos olvidado de eso, después lo vemos, lo de reducción de riesgos y daños. Acá me preguntan también a Fernando Amarilla, el que primero hizo la pregunta de Corrientes, que están preguntándose todo ahí, se ve que es un grupo. ¿Qué políticas públicas existen para abordar esta problemática? Y Juanicó, de Marcos Paz, dice que la importancia de la llegada en el inicio de la intervención cuando el adicto no lo puede hacer. ¿Cómo? Perdón, No, la última no se entendió. Fernando Amarilla, de Corrientes, Sí. pregunta, ¿qué políticas públicas existen para abordar esta problemática? Y Jorge Juanicó, de Marcos Paz, comenta que la importancia del allegado en el inicio de la intervención es cuando el adicto no lo puede hacer. Que venga una persona por él, sí. Entonces, ¿cuáles serían las políticas? Las públicas que existen para abordar esta problemática. De Amarilla. Y que se llegaría al adicto por vía de un tercero, familiar, amigo y demás. ¿Yo hablo del tercero, vos querés hablar de las políticas? ¿O querés que, como que, bueno, te presento? Dale. Yo, con respecto al tercero, era un poco lo que decíamos, ¿no? El tercero que llega a pedir ayuda. Es uno más en la cadena, digamos. Hay que tomar el tercero, el cuarto, el quinto, el que llegue, digamos, el que llegue, escuchar, contener, orientar, digamos. Me parece que siempre nos tenemos que tomar con el emergente más próximo. No, y mirá, lo tenés que traer, y sí, evidentemente, si no está ahí el chico o el hombre o quien fuera del grupo familiar es porque no lo puede traer, porque no quiere, porque no sabe, porque no. Me parece no enojarnos, digo, en líneas generales, no digo que este muchacho se enoje o quien preguntó, digamos, no enojarnos con que la cosa no sale redondita, digamos, ¿no? Tendemos a que salga redondita, que venga, que todo esté prolijito. No estamos en épocas de prolijidades, sino de necesidades. Entonces hay que tratar de contener e indagar y sostener a ese que viene, ¿no? Sostener lo bueno, si no puede venir, venga usted siempre, lo voy a orientar, lo voy a escuchar, ¿no? Como ir armando una red, lo que decimos todo el tiempo, ¿no? El armar una red también es esto, es trabajar con el que se aproxima. Sí. Respecto a la política pública, de algún modo también las políticas públicas atraviesan este paradigma en transición, este cambio de paradigma que hace años se viene de algún modo gestando, y las políticas públicas se atienen a las normativas. Vamos a hablar un poco de la ley de salud mental y de los dispositivos que se desprenden de las normativas vigentes. De todos modos, en relación a la política pública, lo que tenemos que decir es que desde Cedronar, que es quien diseña las políticas sobre los consumos problemáticos, su nombre ahora, Cedronar,
tiene en su nombre la idea de integralidad. Políticas integrales. Las políticas integrales, y me parece que eso también nos pone un poco en la línea de hacia dónde tienden las políticas públicas, a la integralidad. Los dispositivos son variados. En realidad hay dispositivos propios que tiene el Estado y también convenia con dispositivos tercerizados que deben ser supervisados de acuerdo a las normativas vigentes. Pero bueno, es importante pensar que ahora Cedronar se dedica a la asistencia, a la prevención y a la capacitación con una mirada integral. Después, digamos, esto requeriría otra videoconferencia aparte, pensar realmente, bueno, cómo se conjuga esta integralidad de la política pública en dispositivos específicos y demás. No sé si tendremos tiempo de avanzar un poco en esto, pero en principio esa es una respuesta, digamos, un poco general, ¿no? ¿Alguna otra, Guille? No, saludan que son 14 en Corrientes, siguiendo 14. Por el canal. ¿En Corrientes? ¿Aparte del punto digital de acá o es el No, mismo? es otro. Es otro, bueno, es otro. Entonces un punto digital son 14 personas que están conectadas a través de YouTube. Bien, claro. Saludamos entonces. Saludos a Corrientes. Gracias. Y a todos los Yo voy a ir por ahí a Esteros de Liberá a conocer. Elegí ese destino para parte de mis vacaciones. Está muy bien. Así que pásenme consejos. Para dónde visitar y claro, todo lo lindo que tienen. Bueno, para avanzar un poquito, ahí pusimos una imagen. ¿Están viendo el PowerPoint? Bueno. Ahí lo están viendo, el PPT. No es esencial, un poco decimos que con lo que venimos caracterizando y diciendo de los consumos problemáticos, podemos ya anticipar algunas cuestiones en torno a los dispositivos. No hay un dispositivo único que sea apropiado para todas las personas. Esto es algo, digamos, importante, ¿no? Pensar que la oferta tiene que ser variada y heterogénea como es la problemática. Un tratamiento necesita estar disponible fácilmente, digamos. Esto de que la persona pueda alojarse en un dispositivo tiene que ver con atender las condiciones de vida que tiene la persona. Y el dispositivo tiene que mirar esas condiciones de vida. Un tratamiento efectivo tiene que atender la multiplicidad de situaciones del sujeto. Esto que decíamos, multidimensionalidad, multicausalidad, para definir la problemática, tiene que estar en la respuesta asistencial. O sea, no podemos solo, y un poco ya lo habían anticipado con una pregunta, no podemos solo mirar el consumo en sí, si la persona se abstiene o no de las sustancias, sino que tenemos que atender a todas las dimensiones de la vida de la persona. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego lo del proceso. Una recuperación de una persona en general implica un proceso muy largo y en ese proceso a veces hay abandonos de tratamientos y nuevos comienzos de tratamiento y hay que tener en cuenta que esto forma parte del proceso. A veces una persona no se rehabilita en un primero ni en un segundo tratamiento y sí lo hace en un tercer tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos anteriores no valieron. No, quizá el tercero fue un tratamiento efectivo porque existieron los dos anteriores. Entonces es importante que pensemos en esto, ¿no? Que una persona necesita sus tiempos y esos tratamientos, ese recorrido que lleva en un tratamiento, bueno, deja una marca en la persona. Muchas veces una persona en tratamiento hace referencia a tratamientos anteriores. En el tratamiento anterior hice tal cosa o no hice tal cosa y eso le sirve mucho a la persona para detectar cuáles fueron esos puntos con los que no pudo o dónde tiene que profundizar su trabajo. Entonces es muy importante pensar esto, ¿no? Que a veces una persona necesita varios tratamientos para poder dejar de consumir y eso no quiere decir que los tratamientos anteriores no fueron válidos. Es más, es parte del proceso. Esto creo que es muy importante. Y el otro tema en relación a los dispositivos es que un dispositivo de tratamiento debe tener propuestas que deben ser reevaluadas permanentemente en relación a una persona. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que adecuarse a los cambios. Nosotros, ¿qué pretendemos con una persona que
que tiene consumos problemáticos, que pueda generar otros recursos. Bueno, el tratamiento tiene que ir adecuándose a esas nuevas posibilidades y esos nuevos recursos que tienen las personas. Como para que la persona se reinvente, digamos, de alguna manera, y que lo acompañen en algo que una vez terminado el tratamiento, durante el tratamiento, tengan una buena inserción. Exactamente. Así. Y a veces, esto es importante que decís, no es una vez terminado el tratamiento, a veces Durante. ese cambio es durante. Que sería lo ideal, ¿no? Que sea durante para que cuando termine ya esté de alguna manera incorporado. Que sea paulatino. Claro. Tal cual, porque muchas veces, digamos, se fuerza a una persona a persistir en una etapa cuando quizá ya no la convocan ese trabajo y necesita algunas otras cosas que tienen más que ver con el afuera, con su entorno. Entonces, es importante poder reevaluar si el tratamiento que planteamos al inicio es válido para ese momento, para ese cambio de la persona. Es importante poder reevaluar todo el tiempo los tratamientos. Acá nos está proponiendo acá el compañero si hacemos una propaganda. A ver, Una pausa. A Piedra Buena. Una Piedra propaganda. Buena, ¿me escuchan? Ay, Dios. Funes, que tiene ahí que ya que está en pantalla, por ejemplo, Funes, si quiere activar el micrófono y nos dicen si quieren hacer alguna consulta, si les parece bien lo que está tratando, si quieren que oriente la conversación para algún tema en particular. ¿Ustedes trabajan con la temática? A ver, la gente de Funes. Llega más tarde. Ahí sí llega. Si pueden activar el micrófono, sí, pero bueno, estas son cosas que pasan. ¿Cómo andan, Funes? ¿Querés responder vos? Sí. Bien, muy bien, gracias, por comentar. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Sí, nosotros, yo hace poquito tiempo que estoy incorporada al grupo de trabajo, pero es reciente. Creo que en enero me parece que comenzamos con el... Y bueno, estamos un poco empapándonos, tuvimos entrevistas con los distintos centros de salud, porque pensábamos, ustedes hablaban un poco esto de construir un poco la voluntariedad también de las personas. Exacto. Y bueno, así que estamos un poco en estos inicios, ¿no? Algunas personas llegan por voluntad propia, pero bueno, después de un recorrido de trabajo con distintos profesionales de la salud y hacer un poco el puente con el equipo, ¿no? Estamos tratando de aceitar un poco más todo ese funcionamiento. Entendí bien, cuando hablas de construir la voluntariedad, ¿te referís, digamos, a concientizar primero al equipo de trabajo o yo mal interpreté? ¿Cómo? Perdón. Cuando vos hablas de construir la voluntariedad, ¿te referís a concientizar al equipo de trabajo, al equipo de ustedes? No, construir la voluntariedad de la persona que consume, digamos, de ese sujeto que consume. Ah, creía que había un trabajo de concientización entre ustedes, lo comprendí mal entonces. Sino directamente con la persona, con el consultante. Listo. Exacto. Gracias. Ahí recibimos pocas demandas espontáneas. Ajá. Entonces estamos tratando de, digamos, de qué manera poder construir esta voluntariedad para los tratamientos, ¿no? O sea, porque a lo mejor estamos trabajando con profesionales en los distintos centros de salud que hay acá en Funes, pero bueno, no llegan estos pacientes a poder efectivizar los tratamientos. Vos decís algo bastante importante, digamos, en el análisis de los dispositivos, que es la articulación entre un dispositivo y otro, ¿no? Esto que se conecta con profesionales que por consultorios externos trabajan con personas con consumos problemáticos es esencial, porque una de las fallas que tiene, digamos, el sistema de salud es que faltan los puentes, la articulación entre un dispositivo y otro, y muchas veces digamos, un paciente que debe ser acompañado a otra modalidad se pierde en el camino. Entonces, esto que ustedes están haciendo, ¿no? De hacer el relevamiento y ver quiénes son las personas que trabajan y tratar de trabajar en red es fundamental. Es fundamental para esta problemática.
Genial. Sí, tal vez un comentario es que nos estamos, en capacitación nos estamos focalizando en la atención primaria, ¿no? Nos parece que es fundante eso, que nosotros podamos llegar como a las primeras consultas, digamos, no que llegue ya el paciente avanzado, digamos. Por eso concientizar un poco a los profesionales que están en atención primaria de salud es fundamental, ¿no? En eso lo compartimos ampliamente, ¿no? Perfecto. A ver, otro punto, por ejemplo, Piedra Buena. Piedra Buena. Tardan un poquito en llegar y se están parando. Nosotros vemos todo lo que van haciendo. Se van parando, van a activar el micrófono. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, acá estuvimos charlando un poco con las chicas, pero no tenemos ninguna consulta. Estamos atentos a las consultas. A la explicación y a lo que está comentando. Perfecto. Bien. Y a ver, Rafaela. Hola, buen día. Bueno, sí, no, coincido mucho con lo que dicen las chicas. Les comento, es un punto digital que está ubicado en la comunidad terapéutica Nazaret, que trabaja, es una casa de menores, que trabaja en problemas de consumo problemático de los chicos. Y bueno, no, lo que yo coincidía era en esto de que muy pocas veces, digamos, el adicto se da cuenta de su enfermedad. Y en lo que yo veo en los menores es muy difícil lograr esa conciencia de enfermedad. Por eso me parecía importante lo de la oferta generosa. Yo no sé no sé a qué lo enfocaban, pero yo lo asocié, digamos, a las distintas alternativas que te ofrece una institución para quedarte. Ya sea como para trabajar tu enfermedad o como para trabajar tu proyecto de vida en algún oficio, en algún trabajo, en la reinserción nuevamente a la sociedad, en esto de los menores que abandonan rápidamente la escuela. En eso me asocié más la oferta generosa, digamos. Exactamente, en relación a esto, ¿no? Porque en esto que vos decís, que muchas veces una persona en un primer momento no está dispuesta a dejar de consumir, pero quizá, y más aún un joven, puede sentirse más convocado a hacer algún tipo de otra tarea, de trabajo recreativo, de oficio. Entonces, entre otras cosas, la oferta generosa tiene que ver con eso, ¿no? Con esto de atender a las múltiples dimensiones que convocan a una persona, porque son cosas de su vida, digamos. Una persona tiene que estudiar, tiene que hacer cuestiones de la vida cotidiana, diferentes. Se la puede acompañar a la persona desde múltiples lugares. Entonces, en relación a esto, ¿no? Está bueno la aclaración o el comentario que haces. Yo quería saludarlos. Saludos. Quería saludarlos porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo con Nazaret, conozco a todos los Ferriño y me parece, bueno, que gente que se ha ido ayornando y que tiene muchos años en la temática y que siempre están ávidos de poder ampliar, digamos, su oferta. Así que, bueno, sé que trabajan muy bien, tanto en Córdoba como en Santa Fe. Un cariño para ustedes y bueno, sé que son muy laburantes, así que felicitaciones desde acá. Un beso para todos. Bueno, sí. Yo aprovecho para decir estos saludos, pero bueno. Es que hay gente que trabaja hace muchos años en la adicción. Sí, sí. Yo quería hacer una referencia a la normativa, un poco algo que anticipamos, y después ya le doy la palabra a mi compañera. En realidad, la ley de salud mental y la ley de derechos del paciente promueven un cambio de paradigma en tanto dispositivos asistenciales. No vamos a meternos específicamente con los artículos de la ley, pero sí algunas cuestiones del espíritu general en relación a los dispositivos. La ley de salud mental establece que las internaciones deben ser consideradas un recurso, dice tal cual, un recurso terapéutico restrictivo, y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizadas en su entorno familiar, comunitario o social. Esto es importante porque pondera o le da, digamos, mayor lugar a otros dispositivos alternativos a la internación. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
toma como recurso válido la internación, pero no como el único recurso, y también plantea que las internaciones deben ser breves. Bueno, este es uno de los cambios, digamos, que llevan, sí, que es fundamental y que llevan a replantear muchos de los dispositivos existentes en los abordajes de los consumos problemáticos. Por otro lado, hay otras cuestiones, ¿no?, que interpelan o que nos hacen repreguntarnos sobre algunos modos de pensar la problemática. La ley habla de padecimiento mental, ya no habla más de enfermedad mental. Esto también es un cambio, ¿no?, en cómo miramos al otro, que el otro es uno como nosotros, dijiste, digamos, hay algo de desestigmatizar que plantea la ley. Plantea también que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Entonces, esto es importante porque un poco nos hace de nuevo repensar esta categoría de la adicción como una patología irreversible y progresiva. Entonces, digamos, hay muchas modificaciones a partir de esta ley de salud. Y luego, Norma habló, la ley, tanto la del derecho del paciente como la ley de salud mental, habla del consentimiento informado, que las personas tienen que dar el consentimiento del tratamiento que van a hacer, y esto implica que los equipos tienen que explicarle cuál es la propuesta de tratamiento, mostrarle los beneficios de esa propuesta y alternativas también. Bueno, estos son grandes cambios porque habla de que la persona con consumo problemático es una persona con palabra, digamos, y con capacidad presume capacidad la ley. Entonces, con capacidad de decidir cuál es el mejor tratamiento en la medida de lo posible también. No siempre se puede, pero en la medida que esa persona tenga, digamos, la facultad de decidir, bueno, es quien debe decidir sobre su tratamiento. Esto es importante. Y otro tema que también mencionó Norma, es que la ley dice que la persona tiene derecho a ser acompañado antes, durante y después del tratamiento, por familia o por su red significativa. ¿Por qué es importante esto? Porque también nos hace repensar la idea de aislar a la persona con consumo problemático. Pues eso tiene que ver con, digamos, un modelo de mirar los consumos problemáticos que estaba bastante equiparado a un modelo médico de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, pensar la adicción o pensar los consumos problemáticos como un virus, ¿no?, como algo que puede contagiar. Y la respuesta hacia ese modelo, de ese modo, era aislar. La persona en el primer tiempo de tratamiento no podía ver a su familia, lo podía ver de manera muy restringida. Eso, por suerte, se está revaluando y está cambiando mucho porque la persona necesita de sus vínculos, porque la verdad que una de las cuestiones que rompe el consumo es el lazo social. Entonces nosotros tenemos que poder reenlazar, exactamente, hacer un lazo, y aislar no va en esa línea. Así que también tomamos en cuenta en esto que nada es blanco y negro, que dijo Norma, que bueno, a veces la familia puede ser un factor protector y a veces en contra. Un factor de riesgo. Y a veces la familia puede ser un factor de riesgo. Por supuesto que estas cuestiones hay que considerar, pero en el caso por caso, la singularidad. Entonces, no podemos pensar que para todos hay que aislar o para todos hay que incluir con la familia. Eso hay que verlo. Pero el otro, necesitamos del otro. Para un tratamiento del otro vecino, del pariente. Yo digo que si no perdemos el sentido común, vamos avanzando, digamos, porque el sentido común nos dice que si estamos en crisis, vamos a necesitar de los otros, no necesitamos estar solos, ¿no? Me refiero que si está bien utilizar, por supuesto, los conocimientos que uno tiene científicos, sin perder el sentido común. Digamos, esto de si alguien viene acompañado con otro, tomar a ese otro. Si la familia es disfuncional, ir en búsqueda de alguien que lo pueda acompañar desde otro lugar que sea funcional. A veces no encontramos y sabemos muy bien que terminan acompañándolos el propio personal, digamos, del establecimiento, digamos, ¿no?
Pero bueno, uno lo que tiene que darle claro que el otro necesita es lo que necesitamos nosotros en la vida también. Que necesitamos estar vinculados, Sí, que nos acompañen, que nos contengan, que nos escuchen. Si no perdemos esa dimensión, vamos para adelante, digamos. Yo digo esto del sentido común y parecerá muy burdo, pero a veces obedecemos a tantos mandatos que lo perdemos. Perdemos el acercamiento con las personas, ¿no? Sí. Para en función a cumplir otros determinantes que a veces no nos acompañan ni nos acercan a la problemática. Muy interesante. Muy. Bueno, Y por último, haciendo mención a la ley, quería decir que la ley de salud mental incorpora la dimensión o la mirada de reducción de riesgos y daños, digamos que, oferta una serie de dispositivos territoriales, dispositivos intermedios, que no apuntan a que la persona se abstenga del consumo, la abstinencia como punto de partida, sino mejorar la calidad de vida de las personas, así deciden seguir consumiendo. La idea es poder llegar a un universo de consumidores que con las políticas abstencionistas a veces no llegamos. También esta mirada de reducción de riesgos y daños obliga un poco a un cambio en los equipos, a pensar, por supuesto desde la interdisciplina, pero a pensar en una modificación, en poder, por ejemplo, ir a los lugares donde las personas consumen, o sea, un cambio, ir al escenario donde se dan los consumos. Esto es una de las cuestiones que plantea la reducción de riesgos de daño, o sea, armar dispositivos territoriales e ir hacia donde la gente realiza las prácticas de consumo, ¿no? Es poder llegar ahí donde la persona de otro modo no accede al sistema de salud. Acá te estoy poniendo en pantalla. Sí, acá nos está poniendo en pantalla Mariana, y que me parece interesante. Yo sé que muchos conocen esta línea. Perdón, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? Acá hay un... ¿Sí? Genial. Está bien. Perfecto. Bárbaro. Sí. Bueno, aclaro un poco, esta, digamos, la línea 141, yo creo que muchas personas lo saben, pero es bueno reiterarlo. Es una línea gratuita que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Lo vendí bien, ¿eh? Sí. Está para un comercial. Que está para ayudar, digamos, en cualquier tipo de urgencia o de desinformación o de duda que tenga la población. Sí, es un servicio que está funcionando en nuestro lugar de trabajo, en el edificio de al lado, y me parece importante que lo tengan en cuenta. Ellos hacen también un buen relevamiento de las consultas que reciben, y eso siempre sirve como para ir afianzando dispositivos, afianzando capacitación, afianzando muchas cosas. El pedido de la comunidad nos ayuda para comprender qué está necesitando la comunidad. Así que les pedimos que, bueno, ante cualquier necesidad recurran. Después tenemos CEDECOR, que es el Centro de Consulta y Orientación de la Secretaría, que no solamente da subsidios a personas carenciadas de recursos, sino que también pueden ustedes recurrir a esos teléfonos para cualquier consulta que quieran hacer acerca de lo asistencial. Discúlpame, Norma, No. Justo cuando empezaste con este tema, Fernando preguntaba, y es como que ya... Fernando Amarilla. Sí, dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar al momento de abordar la temática en una charla con familias atravesadas por esta situación? Y justamente vos estabas dando los canales de atención, por eso quería mencionarla. Sí, también hay grupos de familia en el área de asistencia. También tenemos una capacitadora que se dedica al tema de familia y que seguramente estuvo hablando de esto creo que fue Marina D'Angelo. Sí, Marina, que vino el otro día. Pero bueno, cuando trabajamos con familia, lo que primero tenemos que hacer es movernos de los lugares de prejuicio, ¿no? Poder escuchar. Un poco todo lo que dijimos hoy puede servir para un grupo de familia. No bajar el dedo, sino escuchar a la gente. Si no sabemos qué decirles, decimos que no sabemos qué decirles, pero que lo vamos a pensar. También podemos saber no tener respuestas, ¿no? O no saber qué decir y quedarnos impactados por el otro y
y podemos darnos un tiempo para pensar y responder. Me parece que bueno, que con la familia hay que tratar de decirles que bueno, que hay que acompañar a la persona y que está pasando eso y que ellos vayan, ¿no? Que en la medida que tengan un grupo de contención y de pertenencia, ellos mismos van a encontrar las herramientas para acercarse a ese miembro o a esos miembros, porque a veces es más de uno en la familia, de una forma diferente. Y el acercarse a veces de una forma diferente crea un poco otro clima de trabajo con el familiar o de acercamiento, no trabajo, discúlpenme, al familiar y bueno, y puede abrir un canal de demanda, digamos, ¿no? Y otro tema más, si me permitís, Norma. Te permite. Cuando trabajamos con familia tenemos que escuchar a la familia. No dar por obvio que esa familia va para acompañar a una persona enferma, porque muchas veces nos encontramos con grandes sorpresas y a veces esas sorpresas tienen que ver con que la persona que está como señalada en la familia, que es la que tiene problemas, se corre más fácilmente cuando empezamos a escuchar que a veces hay problemas muy silenciados en la familia, y cuando esos problemas empiezan le empezamos a dar voz, los empezamos a escuchar, se mueven muchas piezas dentro de la familia. Sí, entonces, que no sé qué autor Freud o quien dice que siempre el que tiene la adicción es el menos enfermo, que siempre el menos enfermo de la familia enferma el más fuerte. Sí, dicen que el más fuerte es el que enferma y que a veces viene atrás de todo algo familiar, que si se va descubriendo eso y se va resolviendo todo, de alguna manera por ahí él hizo, el síntoma lo hizo por ese lado y viene de algo que está oculto y que se va sabiendo. Suele ocurrir. Permitir, digamos, en esto que la familia se piense a sí misma y pueda repensar, digamos, estos lugares problemáticos también, ¿no? Entonces, escuchar a la familia es escuchar a toda la familia, no es escuchar a un grupo que acompaña a un consumidor, sino escuchar todo lo que ahí cómo están implicados en esa situación y qué le pasa a cada uno. Genial. Con nuestros propios sufrimientos. Apareció en escena Pergamino, ¿puede Sí, ser? estaba, porque a veces cuando se cortan, estaban todos, pero cuando se cortan, ellos van al streaming que se corta menos, ahora te voy a pasar los puntos que empezaron y muchos siguieron por streaming, así que, mira, los puntos que si alguien quiere acotar algo, o no sé, o sobre lo que charlaron hasta ahora, la verdad que para nosotros fue súper interesante. Todos los temas se articulan con los anteriores, porque viste que te das dando cuenta lo que yo te decía que como uno va aportando otra cosa, ¿no? Así que eso es lo bueno que tienen las videoconferencias de Fedronar, que en realidad si venís a uno y no hiciste la anterior no te perdés nada, o sea, no la podés seguir, pero te perdés porque ya vienen todas con una una hilación, digamos, se intenta, digamos. Así que Fundación Pupi no... Pupi, Ramiro, a ver ahí las chicas de Funes. Acá soy Norma, Ramiro no está, ¿sí? Norma, ¿cómo estás? Se recibieron las chicas porque, bueno, están desde las 9 y es como que se les hizo tarde, pero les agradezco infinitamente porque esto es para profesionales y para no profesionales, nos sirve, pero muchísimo. Yo lo que estoy haciendo es recortar cada uno de los PDF que están mandando. Me gusta muchísimo, el de contener, orientar, informar y derivar, me encantó. O sea, todo esto a mí me sirve muchísimo, porque acá siempre hay alguien para ayudar. Ay, qué bueno. Nos alegramos de corazón, Esperen que me doy vuelta a la cámara. Lo que estaba haciendo era pegar en el Paint todo esto que nos sirve tanto. Y disculpas que las chicas se fueron porque la verdad que ya desde las 9 era mucho tiempo. Pero prestamos toda esa atención y yo estoy, captura de pantalla a lo loco, fotos, todo esto me sirve muchísimo. Sí, Fundación Pupi, tienen un programa que la verdad que es divino, donde trabajan, la verdad que nada. Es la fundación de Pupi Zanetti, que están ahí en mi zona. Yo soy de Temperley, ellos están en Banfield. Buenísimo. Así que somos del barrio.
Y nada, y ellos tienen ahí el punto digital y están súper comprometidos. La verdad que están súper comprometidos, las actividades que hacen, cómo lo utilizan, cómo ayudan a la gente. Y bueno, está buenísimo esto que todas las semanas les enviemos este PPT, que ellos vayan cortando lo que necesitan de cada uno y armando de acuerdo a la necesidad. Ya lo armé, ya lo tengo listo. Así que, bueno, muchas gracias. Es para eso. Compartirlo y contar con nosotros para lo que necesites. A ver, al estar cerca corren con una ventaja de los puntos que están más lejos, porque podemos ir, dar una charla, puede algún profesional, o sea que quedamos en contacto y Nos cuenten con nosotros encantaría. Bueno. Sí. Bueno, yo en breve voy a pasar por ahí ya que me queda cerquita. Si te parece, ¿tenemos tiempo para ¿Podemos hacer una pregunta? Ah, sí, perdón. No, nosotros estamos acá con un problema en el audio. Y justo había algo que ustedes nombraron y no pudimos escuchar, que era respecto de esto de ir a los lugares de consumo. Justamente es algo del equipo de FUNE que estamos hablando, que venimos con un equipo. Y me parece re interesante, justo se cortó no podíamos escuchar, así que no sé si se podría retomar un poquito eso. Bueno, lo mencionamos a ir a los escenarios de consumo cuando hablábamos de las estrategias de reducción de riesgos y daños, que implica una transformación fuerte de los servicios asistenciales, en donde, digamos, la idea es trabajar a demanda, digamos, por un lado, o sea, no ir más allá de lo que la persona decide hacer con sus prácticas de consumo, pero también implica dispositivos extramuros o territoriales, en donde la idea es ir a contactarse con los usuarios a partir de distintas estrategias, porque la reducción de riesgo de daño tiene una gama muy variada y amplia de recursos y estrategias, que puede ser desde, una de las cuestiones, por ejemplo, que se ha hecho desde Cedronar en las fiestas electrónicas, es ir a dar agua. Entonces, la idea es que las personas no se deshidraten, que las personas no se les está diciendo que no consuman, se acepta que eso está pasando en ese lugar, más allá de nuestra voluntad, y lo que se pretende es que la persona pueda preservar su salud. Entonces, se les lleva agua, pero la idea no es quedar solo con el acto de dar la botella de agua, sino empezar a generar un contacto, un vínculo. Entonces, eso es acercar los servicios de salud a la gente. Esto es ir a los escenarios, ¿no? La idea es que una persona, cuando nosotros estamos ahí, pueda acudir, pueda empezar a generar